versículo 19. Filipenses 4, 19. Y cuando lo encuentres me dices amén. Hoy vamos a usar mucho texto bíblico, entonces lo más seguro es que leas la pantalla porque vamos a usar varias versiones. Hemos estado usando varias versiones este año, entonces puedes estar mirando la pantalla, así nos va a rendir mucho más. Filipenses 4, 19, en la pantalla lo encuentras, leemos la nueva versión internacional. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. Mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Señor Dios de gloria, queremos darte gracias. Queremos colocar este tiempo delante de ti y pedir, maravilloso Rey, que sea tu bendición sobre nosotros. Que tu palabra sobre nosotros sea sí y sea amén. Que tu palabra, poderoso Dios, nos llene. Que tu palabra nos afirme. Que tu palabra nos conduzca por el camino que conduce. Eterno y maravilloso Dios, que sea lámpara a nuestros pies y que de esta manera hagamos de nuestra vida lo que tú quieres que sea. Ahora mismo, maravilloso Dios, nos ponemos en tus manos y pedimos que tu deseo sobre nosotros sea así y sea amén, en el nombre poderoso de tu Hijo amado y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Y la que tienes al lado: mi Dios te proveerá todo lo que necesites. Pregúntale qué necesita. Oye, ¿tú qué necesitas? Ahora es fácil. Conforme a las riquezas en Cristo Jesús te lo va a dar. A las gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Amén. Dios tiene una gran cantidad de bendiciones para ti y Dios tiene abundancia para darte todo lo que necesitas, pero sobre todo, y la mejor noticia es que Él desea proveer todo lo que necesitas. Aquí es donde necesitamos empezar a movernos en el camino que Dios nos ha dado y empezar a movernos en la fe que Dios quiere en nuestras vidas. Y la primera cosa es que Dios dice que quiere proveernos para todas nuestras necesidades y todos nuestros deseos, para todo lo que necesitemos. Dios quiere proveer. ¿Cómo lo va a hacer? De acuerdo a las riquezas gloriosas que tiene en Cristo Jesús. Es decir, es inagotable la capacidad, el poder, la cantidad, la bendición que tiene Dios para todos y cada uno de los que le pidan, de los que necesiten, de los que estén dispuestos a seguir sus principios y sus leyes. Hemos venido aprendiendo sobre finanzas durante estos domingos. La primera cosa que aprendimos era cómo fortalecer nuestra vida financiera. Y dijimos que para poder fortalecer nuestra vida financiera necesitábamos primero dar pasos de ¿qué, iglesia? De fe. Teníamos que dar pasos de fe. 2, pasos de sabiduría. Y 3, de iniciativa. Necesitábamos dar pasos de fe, pasos de sabiduría, pasos de iniciativa. Y que cuando dábamos esos pasos conforme a lo que las escrituras nos guiaban, íbamos a empezar a ver cómo nuestras finanzas empezaban a fortalecerse. ¿Cuánto necesitan que sus finanzas se fortalezcan? Amén. Amén. Cada una de estas cosas. No hablamos del diezmo, no hablamos de ofrenda, no. Hablamos de acciones de vida en nuestro diario que necesitamos creer, que necesitamos hacer, que necesitamos vivir para que nuestras finanzas sean afirmadas. El domingo pasado estuvimos hablando sobre la generosidad y llegamos a la conclusión de que la generosidad mueve la mano de Dios. Y dijimos que el hombre generoso, la mujer generosa, tiene unas características especiales. Que esas características son la piedad, son el temor de Dios, son la oración y el ayuno. Y que cuando hay mujeres y hombres que son temerosos de Dios, que son hombres y mujeres ayunadores y de oración, entonces viene una gran cantidad de bendiciones sobre Dios, porque estas personas piadosas, al practicar estas características, reciben una revelación de Dios. Y esa revelación de Dios o una visión de Dios va a darnos la solución, el camino o el qué hacer para nuestras necesidades. Entonces, si somos hombres y mujeres piadosos, vamos a tener una revelación de Dios. El Espíritu Santo nos va a llenar y nos va a mostrar a través de sueños o a través de su misma voz o a través de una manifestación sobrenatural lo que debemos hacer, los pasos a seguir, las acciones a tomar. Y estos hombres y mujeres generosos que tienen estas características, que han recibido esta revelación, van a trascender.
Y van a trascender en algo que es mucho más importante. No van a trascender en hacer grandes fortunas, van a trascender en transformar sus siguientes generaciones. Hablábamos de Cornelio y decimos que por lo que hizo Cornelio, que tenía estas las características, recibió la revelación y por eso el evangelio hoy es conocido en todo el mundo. Fue llegando a los gentiles, rompió barreras religiosas, se rompió varias cosas y entonces trascendió a futuro en algo más importante que simplemente dinero. Y es en la apertura de la bendición para muchas, miles y millones de personas a través de la historia. ¿Qué vas a hacer entonces tú? ¿Has estado fortaleciendo tus finanzas? ¿Te has convertido en esa mujer generoso? ¿Estás practicando o simplemente te has sentado a escuchar la palabra y la has olvidado al salir del lugar? Porque si es así, entonces no vas a poder mejorar tus finanzas. Porque la Escritura dice que es necio el que solamente escucha y no pone por obra la palabra de Dios. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Amén, amén, iglesia. Amén. Porque lo escuches no funciona. Funciona cuando lo haces. Y es importante que pongas en acción lo que es aprendido. Y hoy quiero hablarte, para seguir en el tema, sobre el fundamento financiero. Nuestro tema hoy es fundamento financiero. ¿Qué puede ser fundamento? Es las bases sobre lo que vamos a poder construir nuestras finanzas, a tener una vida llena de bendición. Recuerda que el plan de Dios es que no vivas en un estrés financiero. Dios no quiere que tú estés viviendo estrés financiero. Dios quiere que tengas una vida en libertad financiera. Ese es el deseo de Dios. Dile que tienes al lado, ¿estás viviendo estrés financiero? Dile, ese no es el plan de Dios. Dios te quiere libre, próspero y bendecido. Amén, iglesia. Pero no porque sí. No porque sí. No en el sentido de lo que muchas iglesias hoy predican sobre la prosperidad y que siembra y que pongas y que retes y que pactes con Dios. Eso es carreta, eso es mentira, eso no es bíblico. No tiene nada que ver. Hoy lo que necesitamos, no vamos hacia ese punto, sino necesitamos afianzar principios bíblicos de vida que nos lleve a tener finanzas estables y a tener una vida que glorifique a Dios. Porque la teología de la prosperidad solamente tiene que ver con bendecir al hombre y que el hombre haga lo que quiera y tenga una gran cantidad de cosas. Pero la perspectiva de Dios es que siempre va a darte una bendición con un fin, con un propósito, con un para qué. Dios no te ha prometido nada porque sí. Dios te ha prometido algo para qué. Dios está prosperándole porque sí. Dios te está prosperando para qué. Y siempre va a tener que ver con Él y su reino. Dile que tienes al lado, toda bendición y promesa de Dios siempre tiene que ver con Él y con su reino. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Amén. Entonces el plan de Dios es que no tengas estrés, es que no vivas en estrés financiero. Pero la triste realidad es que la mayoría de las personas tienen una gran cantidad de vida en estrés porque no practican los principios de finanzas bíblicas. La mayoría es sabio en su propia opinión. Mira que tienes al lado, tú tienes cara de esos que se creen sabios en su propia opinión. Entonces te va a decir, sí, ¿por qué? Dígale, ¿tiene deudas? Muchas. ¿Está estresado? Lo he dicho. No es sabio. Usted cree que es sabio, pero no es sabio. Y no es sabio porque está siguiendo los propios métodos, sus propias ideas, lo que el mundo le está vendiendo, pero no está siguiendo los principios bíblicos. Si tú y yo somos cristianos, tenemos que vivir bajo los principios de Dios, porque ya lo explicábamos. Cuando hicimos la oración de fe, lo que hicimos fue ponernos de acuerdo con Dios. Le dijimos, Dios, tú y yo de hoy en adelante andaremos de acuerdo. Y andarán todos juntos si no estuvieran de acuerdo. Cuando tú te pones de acuerdo con Dios, entonces tienes que hacer las cosas como Dios dice y entonces empiezan a marchar porque el acuerdo genera poder. Pero cuando tú vas en contravía al acuerdo que hiciste con Dios, no funciona. Y por eso las cosas que hace el que está de acuerdo con el mundo, pero no con Dios, sí le salen, a ti no te salen. Porque con el que te pusiste de acuerdo, no está de acuerdo con que hagas lo que estás haciendo. ¿Me entiendes? Amén, iglesia. Entonces, este mundo, para que me entiendas lo que quiero explicarte, todo en la palabra de Dios tiene que ver con leyes porque Dios lo creó todo el mundo bajo leyes. Este mundo, esta tierra, se mueve bajo leyes físicas, leyes químicas, leyes espirituales, etcétera, etcétera, etcétera.
No volamos, como siempre te he dicho, por la ley de la gravedad. Podemos subirnos a un avión y atravesar de un continente a otro por una ley que es superior a la gravedad, que se llama propulsión. Pero hay leyes de termodinámica, hay leyes de etcétera, etcétera, que hacen que el mundo funcione. Si esto no existiera, no podríamos estar seguros. Y todos nosotros necesitamos verdades sobre las cuales tener confianza. Ejemplo, tú entras a tu casa y entras tranquilo en la noche porque sabes que apenas abres la puerta, oprimes un botón aquí y se enciende la luz. No vienes en el ascensor pensando, o en la calle parqueando, ¿será que sí prende luz? ¿Será que el bombillo sí me funciona? ¿Será que me voy a la tienda y compro uno? ¿Será que más bien cargo una velita? Tengo la línea. No, tú no entras así. Entras seguro de que el bombillo va a prender. ¿Por qué? Porque pagaste el recibo de luz. ¿Cuándo no estás seguro? Cuando no lo has pagado. ¿Será que me los cortaron? Y ahí sí le metes fe. En nombre de Jesús. Que prenda. Y Dios a veces te hace el milagro y no te los cortaron. Pero si no pagas el recibo fijo, vas a estar sin luz. Pero si estás al día en tus recibos, estás confiado siempre de que la luz va a encender. Abres la llave y estás confiado de que sale el agua. O tomas el control remoto y estás confiado de que sale la televisión, sacas tu celular, y etcétera, etcétera. Hay cosas en las que estás seguro porque hay leyes que hacen que funcionen esas cosas y por eso se van a cumplir. Así es el mundo. Dios lo creó de esa manera y no importa si crees en Dios o no, el mundo funciona porque Dios lo puso a funcionar de esa forma. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Amén, iglesia. Piensa en esto. Si tú tienes claras las leyes relacionales, vas a tener relaciones fuertes. Pero si no sigues las leyes relacionales, tus relaciones van a ser muy débiles. Es importante que entiendas que de la misma manera hay leyes espirituales, que cuando las practicas funcionan, que cuando las practicas empiezas a experimentar esa bendición de parte de Dios. Son leyes que te edifican y te fortalecen. No olvides que a lo largo de la palabra de Dios vas a encontrar una serie y una cantidad de leyes espirituales que van a asegurar una bendición sobre tu vida. Pero como hoy vamos a hablar de finanzas, quiero decirte que a través de las escrituras hay más leyes financieras que de cualquier otro tipo de cosas. La Biblia habla más de dinero que de fe, que de amor, que de perdón, y no solamente 3 o 4 versículos más, sino casi 3 veces más que el resto de los temas habla la escritura. El dinero es un tema recurrente y muy seguido a través de todas las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. De hecho, Jesús habló más de dinero que del cielo y que del infierno. Más que del cielo y que del infierno habló Jesús. Porque él entendía que si cooperas con las leyes financieras de Dios, tendrás la bendición que Dios quiere para ti, la libertad financiera que Dios quiere para ti. Pero necesitas participar de esas leyes, vivir bajo esos principios que van a asegurar que Dios obre a favor de tu vida. Cuando tú cooperas con esas leyes financieras, entonces Dios va a bendecirte. Pero cuando vas en contravía de las leyes financieras, siempre vivirás endeudado. Ahora, recuerda que endeudado no es un tener un crédito. Endeudados son los créditos que no pagas. Una deuda es lo que tengo ahí sin pagar. Eso es lo que es una deuda. Entonces, tienes un crédito con el banco que hace 3 meses no pagas, 2 meses no pagas, 5 meses que no pagas, 1 año que no. Eso es una deuda. Pero tienes un crédito porque fuiste a comprarte un carro y estás pagando las cuotas. Eso no es una deuda. Es simplemente un crédito. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Cuántas deudas tienes? ¿Cuánto dinero estás debiendo que debes hace mucho rato que no te deja dormir? ¿Cuántas llamadas de los bancos? ¿Cuántas llamadas de los créditos que tienes? De los clubes, de etcétera, etcétera, etcétera. Ya cambiaste hasta el número del celular porque estás aburrido de tanta llamada. Entonces, es porque has ido en contravía de los principios bíblicos de Dios. Y mientras vayas en contravía de los principios bíblicos, entonces no vas a poder disfrutar de la bendición que Dios tiene para ti. Pero lo que Dios quiere ayudarte a entender es que a Dios le encanta hacer milagros financieros. Dile que tienes al lado, a Dios le encanta hacer milagros financieros. Pero dile, pero no los va a hacer si tú no cambias la manera de manejar tu dinero.
sencillo. Porque Dios hoy te puede sacar de todas las deudas, solamente necesitas hacer así y ya, te saco de todas. Pero te aseguro que hoy llegas a tu casa y te das cuenta que no debes nada y en una semana estás debiendo el doble de lo que hoy debías. ¿Por qué? Porque otra vez se te libera todo. Y como tienes un mal hábito de gasto, como no sabes manejar el dinero, vas a volver a caer en todas las dificultades que antes tenías porque ahora tienes la oportunidad. Entonces te pagaron todos los créditos y dices, ay, la tarjeta de crédito en ceros. Menos mal porque yo tenía que ir a comprar unas cositas. Y así sucesivamente. Entonces, Dios quiere hacer un milagro financiero en ti, pero necesita que seas organizado y seas fiel financieramente. Amén, iglesia. Amén. Todo parte de un concepto y es una ley, se llama la ley de la posesión. Todo inicia allí. Ley de la posesión. ¿Qué significa esto? Todo es de Dios. Mira que tienes al lado. Todo es de Dios. Todo. No hay nada que sea tuyo. Todo es prestado. Todo lo que tienes en tu vida es prestado. Dices, pastor, mentira, porque en la tarjeta de propiedad del carro dice mi nombre, no dice Dios por ningún lado. Mi casa, las escrituras están en mi nombre. Ese es el problema que tienes, que no le has dado gloria a Dios, porque lo que tienes, Dios lo ha provisto. Entonces, Dios te ha provisto de todas las cosas y la primera cosa que necesitas es empezar a vivir conforme a esta ley. Nada es mío, todo es de Dios. Todo es prestado. Prestado a tu esposa, prestado a tu esposo, prestado a tus hijos, prestado a tus hijas, prestado a tu salud, prestado a tu vida. Todo es prestado porque todo es de Dios y Dios te va a pedir cuentas de todo y cada una de las cosas que hoy tienes. Y tú vas a decir, entonces, gracias a Dios no tengo nada. No. Lo que tienes, Dios va a pedir cuentas sobre él. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? La parábola de los talentos se basa en un principio y es que a cada uno se le da lo que es capaz de manejar. Dile que tienes al lado, a ti Dios te está dando lo que tú eres capaz de manejar. ¿Entiendes? Porque Dios no premia de diferente manera. Uno dice que le dio una cantidad, a otro una mayor y a otro mayor, y uno dice a este se lo doy porque es mejor. No, simplemente les dio de acuerdo a lo que podían manejar y después les reclamó de acuerdo a su propia responsabilidad. A los dos que cumplieron no le dijo, ven a ti, no, les dio las mismas bendiciones. Pero al que le dio menos, que enterró lo que tenía y no fue fiel con lo que debía hacer, entonces le dijo, malo y perezoso. Entonces no se trata de la cantidad de cosas o posesiones que tienes, sino se trata de la fidelidad y lo buen siervo que eres. Mira que tienes al lado, ¿has sido buen siervo o sierva con lo que Dios te ha dado? Y no son solamente cosas materiales. Dios te regala tiempo todos los días. Dios te regala salud. Dios te regala una familia, un trabajo, fuerza, inteligencia, astucia. Te da una gran cantidad de talentos para que desarrolles la función y cumplas con el propósito al que Él te ha llamado. Has sido fiel con eso. Porque de eso se trata es de eso. Mucho o poco, Dios premia tu responsabilidad, tu accionar conforme a lo que Él te ha dado. Y eso es muy importante. Ahora, cuando tú entiendes que Él es la fuente de todo, porque de Él es todo y que de Él proviene todo, tu vida empieza a cambiar. Filipenses 4:19 lo leímos, decía que mi Dios proveerá todo lo que necesito conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es decir, Él es mi fuente. Necesito pagar servicios, la fuente es Él. Necesito pagar arriendo, la fuente es Él. Necesito matricular, la fuente es Él. Necesito regalarle algo a la novia, al novio, al amigo, a la amiga, al esposo, la esposa, la fuente es Él. Necesito vestirme, la fuente es Él. Necesito las gafas, necesito comer, la fuente es Dios. No es la empresa donde trabajas ni el cheque. Porque en la medida en donde de donde tú dependes, va a estar tu seguridad. Y si tu seguridad depende de un cheque el día que te echen de la empresa, tu fuente se acaba. Entonces la fuente de donde se provee todo tiene que ser inagotable.
Y el trabajo que tienes no es inagotable. La empresa que tienes no es inagotable. Los recursos que recibes de una u otra manera no son inagotables, todos son agotables. La única fuente inagotable es Dios. Y por eso necesitamos empezar a vivir en base a que mi fuente es Dios. En todo. La fuente del amor, necesito amar y ser amado. Mi fuente es Dios. Si mi fuente es mi esposo o mi esposa, estoy grave. Voy a sufrir mucho. Porque ni él ni ella tienen la capacidad de hacerte feliz. Pero cuando tu fuente de amor, de gozo, de alegría está en Dios, nunca se acaba. Y siempre vas a tener para dar. Tú estás esperando recibir. Porque Él es la fuente. Amén. ¿Lo entendemos, iglesia? Amén. Tu seguridad debe estar puesta en algo que no te pueda ser quitado. Tu seguridad debe estar puesta en algo que no te pueda ser quitado. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18 dice: recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Lo que tienes, Dios te proveyó el poder para tener. Él fue el que te abrió la puerta del trabajo, Él fue el que te dio las habilidades para poder cumplirlo, Él te dio la inteligencia, Él te dio la capacidad, Él es el que ha guardado tu trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Es Dios, la fuente es Dios. Y por eso nos dice que lo recuerdes, que es Él la fuente, el que provee y nada más. El que te da la habilidad de poder de producir riqueza, de generar prosperidad, es Dios. No eres tú mismo, es Dios y solamente Dios. Solo porque quiere que tú seas productivo, te da estas bendiciones. Dios no quiere que seas vago, no quiere que estés tirado, no te va a llegar nada porque sí, porque el que trabaja que no coma, y el que no trabaje que no coma, dice la palabra de Dios. Entonces Dios quiere que seas productivo. Entonces debes partir que todo en esta vida tiene que ver de que nada es mío y todo es de Dios. Amén, iglesia. Dile que tienes al lado: nada es mío, nada es tuyo, todo es de Dios. Mira, desde que naciste todo es prestado. Desde que naciste todo es prestado. Y tú naciste y empezaste a morir. Antes de nacer no ibas a morir, pero el día que naciste empezó el proceso de muerte. ¿Cuánto tiempo vas a estar en la tierra? No sé, pero el proceso de llegar a la muerte empezó el día que naciste. Y todos, si empezamos a vivir con la conciencia de que un día moriremos, nuestra vida sería mejor, porque no gastaríamos nuestra vida en cosas banales, sino estaríamos aprovechando nuestra vida en lo que realmente es importante. ¿Cómo vamos a lograr entonces esta fundación financiera? Voy a compartir contigo 5 cosas. La primera, y en ese orden de importancia: honra a Dios primero. En todo lo que hagas, honra a Dios primero. Dile al que tienes al lado: honra a Dios primero. Si tú quieres que Dios te bendiga en algo, pon a Dios primero en ese algo. Si tú quieres que Dios bendiga algo, pon a Dios primero en ese algo. ¿Quieres que Dios bendiga tu matrimonio? Pon a Dios primero en el matrimonio. ¿Quieres que Dios bendiga tu tiempo? Pon a Dios primero en tu tiempo. ¿Quieres que bendiga tu salud? Pon a Dios primero. En todo lo que quieras que Dios bendiga, ponlo a Él primero. Y si lo pones a Él primero, entonces Dios te va a bendecir. ¿Qué mandamiento? Es cumplir con el primer mandamiento: Dios primero. Lo primero que deberías hacer en tu día, en vez de decir no me va a alcanzar el día, deberías decir: Señor, voy a pasar un tiempo contigo. Y sacar un tiempo para orar, y sacar un tiempo para escuchar la voz de Dios a través de la lectura de la palabra. Porque yo he escuchado a muchas personas muy cercanas también que les encanta hacer su devocional de noche. Entonces tienen un día súper difícil y duermen muy espirituales, porque no le dieron el primer lugar a Dios, sino le dieron el último del día. Es que es más cómodo, es que tengo más tiempo, es que puedo estar más tranquilo. No es cierto. El principio bíblico es Dios primero. Pregúntale al que tienes al lado: ¿tú tienes a Dios primero? Entonces necesitamos honrar a Dios. El primer principio de vida que va a traer bendición sobre nosotros es honrar
a Dios. Ahora, esto que te estoy diciendo es para creyentes. Lo que hoy te voy a compartir tiene que ver para creyentes. Hay 3 o 4 puntos que le sirve a todo el mundo, pero hay 2 o 3 que son muy importantes que solamente le sirven a creyentes. Y este es un punto que solamente le sirve a los hijos de Dios. Dios primero. Si eres hijo de Dios, Dios primero. Si no eres hijo de Dios, no importa dónde pongas a Dios. Pero si eres hijo de Dios, entonces entiendes que Dios primero en todo. En todo es todo. No en algunas cosas, no en algunas circunstancias, sino dependiendo de Él. A Dios se le da lo mejor y lo excelente, a Dios no se le da lo que se sobra. Dios es primero y necesitas poner a Dios primero. Hablando entonces de finanzas, pones a Dios primero. En tus finanzas pones primero a Dios. Proverbios capítulo 3, versículos 9 al 10. Y lo conoces de memoria. Honra al Señor con tus riquezas y con todo lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Y entonces tú llegas y dices: sí, pastor, ese versículo está muy chévere, pero yo estaba mirando en internet y eso tiene que ver para los que tienen cosechas, y como Israel vivía en esa época y tenía que sembrar y vivían del vino y tenían ovejas. Entonces el versículo es para eso. Ya no aplica para este tiempo, porque yo ni cultivo ni tengo ovejas. Pero esa es una ley, pero nosotros tomamos ese principio de la escritura. Y como el principio de la escritura es importante, te lo voy a leer en otra versión. La traducción en el lenguaje actual dice: demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Demuéstrale a Dios. El mismo texto en otra versión, otra traducción. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Amén, iglesia. Amén. Lo que aquí dice es sencillo. Lo primero es lo primero. Y lo primero es Dios. Entonces, cuando hablamos de honrar a Dios financieramente, hablamos del diezmo. Ya empezó el pastor, sí. No puedo dejarte ir sin una verdad bíblica, y es el diezmo. Ahora, el diezmo no como ley, porque lo hemos enseñado muchas veces. El diezmo no como ley, sino el diezmo como principio de vida. No el diezmo como la ley, que maldito eres con doble maldición porque has robado a Dios. No, el diezmo como principio de que cuando tú cumples, Él reprende por ti al devorador. Como principio de vida, que cuando tú haces lo que Él dice, puedes probar a Dios y Él entonces va a hacer lo que prometió. Como principio que dicen las escrituras que debo hacerlo. Entonces, lo primero es Dios. El porcentaje solamente es un número. Y Dios no está buscando eso. Lo que Dios está buscando es tu corazón. El problema es que cuando tu corazón no está dirigido a Dios, el porcentaje es muy importante. Pero cuando tu corazón está dirigido hacia Dios, entonces el porcentaje es lo de menos. Porque simplemente es un número. Dios quiere tu corazón. Y cuando diezmas, lo que el Señor está haciendo, cuando tú le entregas el diezmo al Señor, el Señor lo que está diciendo es: como tú confías en mí, yo puedo confiar en ti. Cuando tú pasas y depositas tu diezmo, el Señor está diciéndote: mira, como tú estás confiando en mí, yo voy a confiar en ti. Y cuando tú estás diezmando, estás dándole gracias a Dios por el pasado. Te estás diciendo: gracias Dios porque tú proveíste. Gracias Dios porque puedo venir a honrarte porque ya me diste. No es para que me des, es porque me diste, y es una acción de agradecimiento. Vivimos entonces agradecidos. El diezmo es una manifestación de gracias. Gracias por lo que ya hiciste. Gracias por lo que ya hiciste. Y entonces entendemos que Dios entonces va a empezar a confiarnos cosas. ¿Por qué? Porque le estoy dando el primer lugar en mis finanzas a Dios. Dios no es el último, es el primero. Le estoy diciendo gracias por lo que me has dado. Además es un acto de fe. ¿Por qué es un acto de fe? Porque con mis actos le estoy diciendo a Dios: estoy seguro que tú vas a proveerme en el futuro. Estoy agradecido porque ya me diste.
pero estoy seguro que tú vas a seguir proveyéndome en el futuro todo lo que necesito. Tú vas a cuidar de mí, porque voy a seguir tus leyes financieras. Entonces, eso es lo que hace, esa es la práctica del diezmo. Entonces, ¿cómo practico el diezmo? Entonces, el diezmo tiene unas maneras. Malaquías 3:10 dice: traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas, así no les faltará alimento. Pónganme a prueba con esto, verán que abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundantes lluvias. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Mira, cuando tú confías en mí, yo me aseguro de que tu futuro se abre. Como era una generación que vivía de las cosechas, necesitaba de las lluvias a tiempo para que las cosechas dieran. Y Dios estaba diciendo: mira, confía en mí, ponme a prueba, yo voy a traer las lluvias que necesitas. Y siempre se cumplió, porque Dios no miente. Ellos ponían primero a Dios y Dios les bendecía. Tú pones primero a Dios y Dios te bendice. Es importante que entendamos esto. Dice que entonces debemos hacerlo allá en donde recibimos bendición, en donde nos dan el alimento espiritual, en donde podemos adorar a Dios. Allí tenemos que llevar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. ¿Dónde lo hacemos? Ahí. ¿Pero cuándo? Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. ¿Cuándo debemos llevar nuestros diezmos? Dice: el primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de un golpe. Es Pablo explicando. Y entonces dice que todos deberíamos separar para llevarlo el primer día de la semana. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Lo más importante aquí es que está diciendo que el acto de diezmar no es por temor, no es por miedo, no es por costumbre, no es por religión, no es por un negocio que hago con Dios para que ese negocio funcione. No tiene que ver con nada de eso, no tiene que ver con esas situaciones de vida, sino que es algo que es hecho porque lo he planeado. No es por temor, no es por emoción, no es por religión, no es por costumbre, es porque lo he planeado. He separado una porción de lo que he ganado porque sé que Dios es el que me lo ha provisto y se lo voy a llevar a Él. No es algo que hago el último día, al último instante. Vamos a recoger diezmos y ay, es cierto, ¿a cuánto tenemos? Y eso. No es así. No es que, ay, se me olvidó, no saqué la... No. El principio de bendición es cuando has planeado y has puesto a Dios por primero en todo. Y entonces lo planeas porque estás agradecido y porque estás seguro de la provisión de Dios. Estás agradecido por lo que ya te dio y estás seguro en la provisión que viene. Por eso diezmas, porque hay un principio de vida que sabes que Él va a cumplir porque va a prometer. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Segunda ley que quiero compartirte, y es la ley de la inversión. Ley de la inversión. La ley de la inversión no es más que el ahorro. Tenemos que aprender a ahorrar. El ahorro es fundamental en la vida de todas las personas. Todos deberíamos vivir como uno de los primeros multimillonarios que hubo en Estados Unidos. Era un cristiano y fue de los primeros más ricos del mundo. Y él decía que vivía con la fórmula 10-10-80. 10-10-80. Decía 10 primero para Dios, 10 para mi ahorro, con 80 vivo. Y es la manera en que deberíamos vivir todos nosotros: 10 primero Dios, 10 para ahorrar, y con el 80 que me queda, vivo. Y entonces tú dices: pastor, muy bonito lo que suena, pero a mí no me alcanza ni siquiera el 100 para vivir. Yo como que estoy necesitando el 120 o el 150, a veces hasta el 200 cada mes. Pero es precisamente porque no has tenido la sabiduría de vivir bajo los principios bíblicos. Y la Biblia nos habla del principio del ahorro. Y el ahorro es fundamental. Esto que te voy a decir es muy importante, no te ofendas, pero es muy importante. Pero el ahorro es una prueba de tu coeficiente intelectual. El ahorro es una prueba de tu coeficiente intelectual. Tu coeficiente te va a decir: no tengo, no soy capaz, no se puede.
Pero cuando vas a ejercer el principio bíblico vas a entender que sí se es capaz y sí se puede. ¿Qué dice la palabra? Proverbios 21:20 dice: el sabio guarda provisiones, pero el bruto las desperdicia. El sabio guarda, el bruto desperdicia. ¿Entiendes? ¿Tú eres de los que todos los días bota comida? Porque haces más arroz del que debe. Porque supones que va a venir fulanito y no llega. No eres sabio. Hay gente que aguanta hambre y tú estás desperdiciando comida. Tú eres de los que te sirve la superporción y a la mitad, ay, ya no puedo más, y toca botarlo porque ya la dejaste toda. No eres sabio. Te dejas ganar siempre de no. Tú no guardas nada, no tienes una alcancía. No echas ahí todas las monedas por los menos. Si no tienes un plan de ahorro, lo que estás haciendo es que todo lo que entra lo estás gastando y no tienes provisiones para el futuro. Y el ahorro es fundamental en la vida del creyente. Eclesiastés capítulo 11 versículo 2 dice: invierte lo que tienes en diferentes negocios, porque no se sabe las calamidades que pueden suceder en esta vida. Palabra de Dios para todos. Guardamos porque no sabemos qué. ¿No te ha pasado? Llega un evento de que no tenías presupuestado y te toca endeudarte. Tuviste que ir al médico de urgencia, no te cubrió la EPS, te tocó ir a comprar esto y aquello y no tenías ahorros. Vives a ras porque compraste un carro que es más costoso de lo que puedes sostener y de pronto se te dañó algo y te toca dejarlo dañar más y más y más porque no tienes cómo llevarlo al taller. Te metiste en la supermoto pero no tienes cómo sostenerla. Eso sí, todo el mundo te dice que está muy linda, pero no tienes el dinero para sostener la moto. No es sabio. No es sabio lo que estás viviendo. Porque estás viviendo a ras y apretado, sin guardar, no tienes previsto nada. Y el ahorro es fundamental. No puedes tener una vida sin ahorro. La escritura dice eso. Proverbios 13:11 dice: lo que fácilmente se gana, fácilmente se acaba. Ahorra poco a poco y un día serás rico. Ahorra poco a poco y un día serás rico. Lo que fácil viene, fácil se va. Pero cuando trabajas fuerte, cuando te esfuerzas, deberías darle valor a ese sudor de tu frente y ahorrar. Tener ahorros. No es cantidad, sino consistencia. No se trata de ahorrar grandes cantidades, se trata de que ahorres y que seas consistente. Si puedes guardar una cantidad determinada pequeña todos los días, seguramente a fin de año vas a tener una suma determinada que te va a ayudar para hacer ese regalo que quieres. Si empiezas a ahorrar desde ya, seguramente tendrás el dinero del semestre o del año escolar. Pero ¿qué pasa? La mayoría están endeudándose porque no tienen cómo pagar la universidad, cómo pagar el colegio, cómo pagar útiles. Estamos en época de útiles, ya los compraste de contados, pediste plata prestada. ¿Ya matriculaste? La mayoría no lo hacemos porque estamos tan endeudados que necesitamos otra deuda para cumplir. ¿Por qué? Porque no hemos ahorrado. ¿Quieres algo? Y sales a comprarlo de una vez. ¿Quieres un crédito? Y el crédito para ti es fundamental. Entonces, por eso tienes tantas deudas. Pero el ahorro te va a salvar de muchas de esas cosas. Vuelvo y te digo, no se trata de la cantidad, sino de la consistencia, de lo constante que eres. Si ignoras las leyes de Dios, no recibes la bendición de Dios. Pero si haces las cosas a la manera de Dios, Dios se asegura que a través de su palabra, de lo que ha prometido, eso se cumpla sobre tu vida y entonces empieces a ver. Las deudas trabajan en contra tuya, los ahorros a favor de ti. Las deudas son tus enemigos, tu amigo es el ahorro.
3. La ley del presupuesto. La ley del presupuesto. Y esto lo hemos enseñado muchas veces. Lo mismo del ahorro lo hemos enseñado varias veces. Pero hemos sido enfáticos, pero la mayoría no tienen la disciplina para hacerlo. Y la ley del presupuesto no es más que mantener un registro de mis entradas y mis salidas. Saber a dónde va el dinero, pero la mayoría de las personas no sabe a dónde va su dinero. Le pagan y ¡puf!, desapareció. ¿Y dónde está? No, ni idea, pero se desapareció. Es más, no le han pagado y ya todo se desapareció. Y no tienen ni idea, porque no tienen sino las cosas grandes, sino tienen un menudeo realmente de lo que está pasando. Si tú no sabes a dónde va el dinero, siempre vas a tener problemas financieros. Proverbios, capítulo 21, versículo 5 dice: los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Hemos hablado mucho de ese versículo. Y todo lo que haces sin planear termina mal. Por eso cada cosa que haces tiene que tener un plan. Y ese plan tiene que empezar con que le preguntes a Dios si Él está de acuerdo o no. Dios, ¿estás de acuerdo que haga esto o aquello? Y empiezas a caminar. Y Dios empieza a mover cosas. Y Dios empieza a abrirte o a cerrarte puertas de acuerdo a lo que Él quiere. Pero consúltale primero a Dios. ¿Tú crees Dios? Proverbios 21:5 te dije que decía eso. Y Proverbios 27, versículos 23 y 24 dice: asegúrate de saber cómo están tus rebaños. Cuida mucho de tus ovejas, pues las riquezas no son eternas, ni la fortuna está siempre segura. Te dije hace un rato que el pueblo de Israel vivía en los cultivos y los ganados. Entonces, si tú tenías ovejas, eras rico si tenías muchas, y no eras y eras menos rico si tenías pocas. Pero la única manera de saber qué pasaba es que cuidabas de las ovejas, es decir, tenías contabilidad. Tengo tantas, no simplemente las tiraban a un monte y no sabían cuántas tenían. No, tenían que tener un cuidado de las ovejas, un real número de qué es lo que pasaba. Si recuerdas la historia de cómo Jacob prosperó, vas a recordar que había una contabilidad sobre las manchadas, sobre las lisas, sobre esto, sobre aquello, porque llevaba un registro de todo esto. Y es lo que te está diciendo la palabra. Si tú tienes un registro, entonces vas a saber cómo están tus finanzas. Por eso tienes que cuidar. ¿Por qué? Porque las riquezas no son eternas. Y si tú no cuidas tus riquezas, si no cuidas la fortuna, si no cuidas lo que tienes, pueden desaparecer porque no son seguras. Por eso es importante un registro. Mira, la fórmula para el desastre financiero. Esta es una fórmula matemática para desastre financiero. No, mentiras. No es matemática, pero es la verdad. Fórmula para desastre: crédito fácil más ignorancia de mi condición financiera igual desastre financiero. Crédito fácil. Aquí en Medellín eso es fácil. Con la cédula. Y con la cédula te entregan motos, te entregan ropa, te entregan tenis, te entregan todo. Solo con la cédula. Tarjetas de crédito, vas a un banco, solo su tarjeta de crédito, no le pedimos ni siquiera referencias. ¡Tan! Toma para que llegue. Crédito fácil. Más ignorancia de tus finanzas. ¿Y qué es ignorancia de las finanzas? No tienes nada escrito. Supuestamente sos tan teso que todo lo tienes acá. Y eso es imposible. Ni Albert Einstein tenía todas sus cosas puestas en la cabeza. Todas sus fórmulas estaban escritas, todo porque se le podía olvidar una coma y ahí pasaba cualquier cosa. Crédito fácil, ignorancia financiera, desastre financiero. ¿No es esta la fórmula que has estado practicando hasta hoy? Todas tus decisiones económicas no han ido en esto. Crédito fácil, Dios me abrió la puerta. Ignorancia, no tengo ni idea, creo que debo pagar entre tanto y tanto, pero no me acuerdo de las fechas, no me acuerdo. Tienes una tarjeta de crédito y no sabes cuándo son los cortes y cuándo son los pagos, por ejemplo. No tienes idea ni el interés que pagas.
Y estás como loco, pensando que tienes plata cuando lo que tienes ahí es un crédito, es una deuda. Porque eres ignorante financiera. Pastor, me está ofendiendo. No, te estoy diciendo la verdad. Si no estás llevando un registro de tus finanzas, si no sabes lo que tienes, si no sabes lo que hay, si no sabes lo que debes, es imposible que puedas prosperar. La mayoría, no la mayoría, todos deberíamos estar anotando a diario lo que gastamos. Deberías tener un papelito, mínimo, cualquier cosa, una cosa así chiquita que te puedas meter en el bolsillo, ir anotando, bus, alimentador, o simplemente abono a cívica, gaseosa, tinto, pan, antojo, una tontería, 100.200 pesos. No escribe, falda que me gustó, tontería. Todo. Y a la noche sumar, me gasté tanto. Te aseguro, porque ya ha pasado que los que han hecho este ejercicio han venido a decir, pastor, tenía razón, gasto más de lo que me gano. Lo que pasa es que como son 10,000, compré el cubo, compré el tinto, compré una gaseosa, me compré una botella de agua, le compré un dulcecito para la niña, le di al del bus que pesar, pobrecito, y le compré unos lápices que no necesitaba. Ay, es que cantó tan bien que entonces no tenía monedas y te saqué uno de 2,000. Vio el vídeo y entonces tome para que lleve, lo entiende usted. Pero entre semáforo y semáforo te puedes gastar 10,000 pesos diarios. Pero como no los anotas, entonces termina el mes y no sabes qué pasó, dices, no sé qué se hizo la plata. Yo no me la gasté, porque lo que tienes en la cabeza son los gastos grandes, no tienes el tinto, no tienes la empanada que te comiste. Entonces necesitas llevar un registro diario, porque eso es tener cuidado de tus ovejas. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Amén. Amén, iglesia. Dice Proverbios 23:5. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, porque les saldrán alas y se irán volando como las águilas. La plata se va así. No necesitas sino pararte en la vitrina, ir a un mall, tener hambre, que te guste a alguien y el dinero sale así. Amén, iglesia. Amén. Este punto le sirve a cristianos y a no cristianos. Lleva registros. 4. Planifica tus gastos. Planifica tus gastos. La palabra de Dios habla mucho sobre planificar tiempo, planificar talentos, etcétera, etcétera. Pero habla mucho más de planificar los gastos, de tener planes financieros, de planificar las finanzas. Proverbios 21:5 dice, los planes cuidadosos, lo leímos, te voy a leer otra versión, tienen éxito. Los que se hacen de afán llevan al fracaso. ¿No son esos tus gastos? ¿Tus gastos no son los que se hacen de afán? Mira, estaba leyendo un reportaje y tú no vas a querer nada que antes no hayas probado o visto. Es decir, si tú nunca has comido caviar, un día no te levantas con el antojo de comer caviar. Jamás. Si nunca lo has probado, no tienes el antojo. Tú no te levantas si nunca has comido un filet mignon. Uy, tengo un antojo de filet mignon. No sabes a qué sabe. Y entonces no te antojas de él. No hay nada que te antojes que no hayas visto o probado antes. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Amén. Amén, iglesia. Amén. No te vas a antojar de nada de eso. Tú no te vas a antojar de una moto más grande que la que tienes si nunca la has visto. O no has querido, no vas a antojarte de un carro si nunca lo has visto. Es más, tú no estás antojado de un Lamborghini porque no lo has visto aquí en la calle, de pronto en una película, pero no tienes el antojo. Pero si vivieras en una ciudad donde hay muchos, estarías antojado de tener uno. Cada persona se antoja de cosas que ya ha experimentado o que ha visto y de alguna manera le genera el deseo de experimentar. Esto es científico, es algo que está en tu cabeza. No te antojas de nada de lo que no hayas visto.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no tienes planificado tus gastos, vas a un mall y aquí en Medellín sobran. Esta ciudad es de las que más centros comerciales tienen. Para la cantidad de habitantes que tenemos más de los que necesitamos. Eso sí, puedes estar 4 meses, 5 meses visitando un mall distinto y no vas a repetir, porque hay demasiados. Entonces, ¿qué es lo que hace la mayoría? Sale el domingo después de la iglesia y vamos a L'Oreal. Término paisa que significa ir a mirar vitrinas. Y entonces nos vamos a L'Oreal y pasamos por la vitrina de los zapatos, de los vestidos, de las camisas, de tecnología, televisor, y empieza nuestros amores. Y empieza algo que tú jamás has practicado, y es un gasto emocional. ¿Alguien ha tenido un gasto emocional en su vida? Le pasan una revista y empieza a poner el nombre en todo lado. Pasa por la vitrina y esta es la falda que quiero y estos zapatos y dice, pero me falta la cartera y entonces, ay, mira el celular, uy, no, ya es tiempo de que cambie el celular, es que mucha torta la que tengo, no tiene sino 6 meses. El computador, el televisor, vivimos en tiempos de consumo y todo lo que te hace el comercio es generarte gastos emocionales. Usted lo necesita, lo necesitas. Yo te voy a decir, ahorita por ejemplo, voy a decir, usted necesita un teléfono de 65 pulgadas, no vas a hacer la mano porque te da pena, pero si no te diera pena lo alzabas. Porque todos queremos un televisor de 65 pulgadas para ver las películas y las series que queremos. Ya alzó la mano una. Y entonces decimos, es una necesidad, no es ninguna necesidad. Tú puedes ver en un televisor de 30 pulgadas lo mismo que no es, pero no es igual. Sí. Porque antes de tener un televisor de 65 estabas contento con el de 32. Veías perfecto. De hecho, chicañabas. Es que tenía un sonido. Invitabas a tus vecinos que tenían de 18 pulgadas. Esto es una maravilla. Pero pasaste a ver el de 65 y no, qué torta de televisor. No, eso ya no se ve nada. Es que no sé, yo creo que necesito gafas. Pero como el televisor no tiene buen sonido, porque ningún televisor de estos modernos tiene buen sonido, porque todos los parlantes están para atrás, entonces necesitas sonido. Y entonces hay que comprarle la barra, hay que comprarle el buffer, hay que comprarle esto. Ay, pero ¿cómo lo hace? Me cae, entonces hay que comprarle base. Y empiezan los gastos. ¿Tenías plata? No, porque la emoción te llevó a comprar una cosa y la otra. La emoción te llevó a comprar el televisor, pero eso tuviste que añadirle, porque no estaba planificado el gasto. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Sí. Si no planificas tus gastos, todo lo que vas a gastar es emocional, y tus deudas hoy es por gastos emocionales. Pastor, yo sí planifico mis gastos. Yo pasé por la vitrina, lo pensé 4 horas mientras le daba todo al centro comercial y decidí que sí era. 4 horas le invertí para pensar si podía o no. No, pues en el antojo siempre vas a decir que sí. Es que el problema es que en el antojo puedes meterle hasta 4 meses de pensar, pero si tienes siempre el antojo por encima de la realidad, vas a tomar una mala decisión de gastar. Por eso tienes un presupuesto, y ese presupuesto te fijas a él y entonces no te deja meterte en gastos emocionales. No vas a comprar por impulso, sino que vas a gastar sabiamente. Sabiamente. Y gastar sabiamente es gastos que puedes hacer sin afectar tu presupuesto y que van a ayudar a otros. Y aquí es importante pensar en que la Biblia dice que nos prefiramos los unos a los otros. Si tú tienes algún cristiano que hace algo que necesitas, cómprale a ese cristiano. No le compres a quien no es cristiano. Hablando de las revistas de las que te antojas tanto, vas y le compras a la vecina de 3 cuadras que es gnóstica. Aquí hay un poco de señoras que ven revista. Necesitas una joya, necesitas postres. Aquí hay gente que hace esto. Entonces nos preferimos, porque cuando tú inviertes en personas de la iglesia, estás bendiciendo el reino de Dios, porque esas personas están siendo fieles con Dios. Y entonces son bendecidos ellos y son bendecidos la iglesia. ¿Me estás entendiendo, iglesia?
Nos preferimos los unos a los otros. ¿Vas a un taller? Ojalá sea creyente el dueño del taller. Porque si invertimos en los que son creyentes, estamos generando bendición a los creyentes. Y estamos generando bendición a nosotros. ¿Me entiendes, iglesia? Amén. Entonces, tenemos que romper con el hábito de comprar lo que no necesitamos, con el dinero que no tenemos. Dile que tienes al lado, rompe con el hábito de comprar lo que no necesitas, con el dinero que no tienes. ¿Cómo lo logras? Aferrándote al presupuesto. Proverbios capítulo 21-20 dice: los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. ¿Conoces a alguien así? Te sobran 3 pesos y ya no saben qué gastar. Tú eres de esas personas que dices que a mí lo único que me calma los nervios es gastar. 5. Bueno, quiero antes del 5, Romanos 13:8. Dice: no tengan deudas con nadie, excepto la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama a los demás cumple con toda la ley. No tengas deudas, mejor ama. Pastor, pero es que para amar necesito dar el regalo, entonces amores interés. 5. Entonces, disfruta lo que tienes. Y esto es fundamental, aprende a disfrutar. Este es un punto solamente para creyentes. Pareciera que no, pero este es un punto que es para creyentes. Disfruta lo que tienes. Esta ley se llama contentamiento. La palabra de Dios dice, Pablo dijo: he aprendido a contentarme, tenga mucho o poco. Y el contentamiento no tiene que ver con conformismo. Una cosa es conformarme y otra cosa es contentarme. Son 2 cosas totalmente diferentes. El contentamiento tiene que ver con que estoy agradecido por lo que tengo, y el contentamiento tiene que ver con algo interno, no con algo externo. El que está contento internamente vive feliz y externamente lo manifiesta. El que no tiene contentamiento todo el tiempo está triste porque siempre le falta algo. Si tú necesitas algo o te está haciendo falta algo para ser feliz, nunca vas a ser feliz. Si tú necesitas algo para ser feliz o te está faltando algo para ser feliz, jamás vas a ser feliz. Es así de sencillo. Pastor, no es cierto. Yo lo único que necesito es una bicicleta y con eso sería el hombre más feliz del mundo. Yo mañana te regalo la bicicleta y te aseguro que en 2 meses estás igual de triste que antes de la bicicleta. Pastor, es que con estos calores me estoy deshidratando. Me tocó dejar guardada la bicicleta. Voy a ver si la vendo, a ver si me puedo comprar una moto. Con una moto sí voy a ser feliz. Y así sucesivamente, y nunca vas a parar, porque siempre vas a necesitar algo para ser feliz. Es que yo necesito ser feliz, por eso necesito novia, necesito novio. Nunca vas a ser feliz, porque él ni ella es capaz de hacerte feliz. Y lo más seguro es que vas a tomar una mala decisión, porque la estás tomando emocionalmente y sin dirección de Dios. Si tú necesitas algo diferente a Dios para ser feliz, nunca vas a ser feliz, porque siempre te va a faltar algo. Siempre te va a faltar algo. Pero cuando tienes a Dios no te falta nada. Aquí hay una canción que nos gusta mucho y cantamos cada rato y decimos: si te tengo a ti no me falta nada. No me faltará nada. ¿Cierto? Entonces necesitamos tener ley del contentamiento, necesitamos estar contentos, disfrutar de lo que tenemos. Si no disfrutas de lo que tienes, vas a estar siempre viviendo bajo el estrés, bajo la depresión y bajo todas las cosas, porque no vas a estar feliz. Ahora, no disfrutar lo que tienes te va a meter en deudas que no necesitas. Y hay mucha gente que está pagando lo que siempre soñó y no está disfrutándolo porque está esclavo de las cosas. Se soñó con la super casa, uy sí, me la compro, y hoy no está disfrutando la casa porque vive colgado, porque lo están llamando del banco, porque lo amenazan con quitársela, porque no está disfrutando el carro, no está disfrutando los tenis, porque los ponis se acuerda que lo van a llamar en 2 minutos.
¿Cuántas cosas no estás disfrutando? Las compraste para disfrutarlas y no las disfrutas porque las estás debiendo. Ojo, vuelvo a aclarar, una cosa es el crédito y otra la deuda. Si estás pagando no es deuda. Pero hay personas que no tienen deuda, pero tienen créditos tan altos que están al borde y no logran disfrutar lo que tienen. Porque lo único que hacen es trabajar y no logran disfrutar aquello que compraron. Entonces compraste un televisor de 65 porque puedo pagarlo. Y sí, lo puedes pagar. No estás atrasado, no estás colgado en la cuota, pero no tienes tiempo para ver la televisión porque todos los días tienes que trabajar 3 horas más para pagar la cuota. ¿Y para qué te sirvió? Adorno en la pared. Muy bonito el adorno, pero no cumplió con su objetivo. ¿Entiendes, iglesia? Eclesiastés 5:19 dice: si Él nos da mucho, también nos permite disfrutar de lo que nos da. Disfrutemos entonces de lo que tanto trabajo nos ha costado, porque es un regalo de Dios. Traducción al lenguaje actual. Entonces, disfrutemos lo que tanto nos ha costado, porque es un regalo de Dios. Vivamos con contentamiento. No vivas al límite. Mire, yo siempre he tenido la teoría que es mejor ser el rico del barrio y no el pobre del barrio. Es decir, tú te puedes ir a vivir a una casa, vivir al límite, pero eres el pobre del barrio, el pobre del edificio. Siempre estás a ras, ¿cierto? O puedes irte a un lugar en donde eres el rico del sector, tienes de sobra. Entonces tú dices, no, me voy a mercar al éxito, y sacas el carrito y 6 cosas. Y pagas con la tarjeta de crédito a 6 cuotas. Yo prefiero ir al de uno y el carro rebosante. Porque voy en el uno haciendo 2 carritos de fila y todo el mundo, uy, eso tiene plata. Con eso que me gastaba en el éxito, llené 2 carros en el enero. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? ¿Por qué? Porque vivimos con contentamiento, nos alegra. Estamos contentos con lo que tenemos, disfrutamos lo que tenemos. ¿Para qué un bonito comedor si no te sientas con tu familia? ¿Para qué un lindo sofá si ahí nadie se sienta, si nadie te visita? ¿Para qué una casa adornada con una gran cantidad de cosas si nadie viene? Si tú, ni siquiera tus hijos permanecen ahí. ¿Para qué? ¿Para qué un carro que tienes guardado y no lo mueves? Simplemente lo compraste por comprarlo, pero te está generando impuestos, te está generando gastos, te está generando una gran cantidad. ¿Para qué? Si no lo estás disfrutando. ¿Para qué tienes el closet lleno de cosas que no usas? ¿Para qué? Y cuando te das cuenta, la mitad de las cosas que tienes en el closet las estás debiendo porque las has sacado todas a crédito. Pasó la moda y todavía la estás pagando. No olvides que el contentamiento es interior y no exterior. No estás feliz porque no por lo que tienes, sino por lo que eres. Somos felices no por lo que tenemos, somos felices por lo que somos. Y por lo que somos disfrutamos de Dios. Amén, iglesia. Amén. Termino diciéndote esto: no seas de esas personas que reciben su salario y lo gasta, y si le queda, y si le queda, y si le queda, entonces ofrenda o le da a Dios. Eso no lo bendice Dios. Porque la forma en que entiendes y vives tiene que ser la base en que Dios es tu proveedor, Él es la fuente de todo. Y cuando tú entiendes que Dios es la fuente de todo, entonces primero vas a honrar a Dios, segundo vas a ahorrar sabiamente, tercero vas a llevar un presupuesto, 4 vas a planificar tus gastos y 5 vas a disfrutar de la vida que Dios te está dando. Y eso es tener buenas bases financieras, una vida de prosperidad, una vida de bendición. Mi último pensamiento es que el dinero solamente es una prueba. El dinero no es una bendición, el dinero realmente es una prueba. Y Dios te está probando con el dinero que tienes. ¿Por qué es una prueba? Es una prueba de responsabilidad. ¿Qué tan responsable eres? Dios te está proveyendo y te está probando con ello para saber
para que tú sepas, no para que Él sepa porque Él ya lo sabe, sino para que tú sepas qué tan responsable eres. ¿Por qué? Porque el dinero es más espiritual que material. El dinero es más espiritual que material. Aunque parezca material, es espiritual. Lucas 16:11 dice: entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Si tú no eres confiable en cómo administras lo que Dios te está dando, ¿cómo darte riquezas en el cielo? Más larga que la vida que estás teniendo acá. Pongámonos